Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El pasado 16 de agosto, el semanario suizo Die Die Weltwoche publicó una interesantísima entrevista al académico estadounidense, economista Jeffrey Sachs, en la que se abordan temas distintos, pero sobre todo el asunto de la guerra en Ucrania. No he podido resistir la tentación y decidí compartir con ustedes algunos aspectos de esta entrevista. Yo sé que las lecturas en televisión son un tanto pesadas, pero creo que vale la pena el esfuerzo por el contenido, lo que plantea este importante académico en esa entrevista que le hizo el afamado periodista Roger Keppel. El medio ofrece algunas informaciones sobre Jeffrey Sachs, algunos datos que es importante verlos porque eso nos dice quién es el personaje que está opinando. Yo vi una reseña de esa entrevista en un medio ruso, me interesé y busqué la entrevista completa, porque a veces las reseñas no son del todo completa y se pierden muchas cosas, y creo que efectivamente así resultó. Bueno, ¿qué dice el medio sobre este personaje? Es uno de los intelectuales más influyentes de nuestro tiempo. Jeffrey Sachs ha enseñado en las mejores universidades estadounidenses, primero en Harvard, ahora en Columbia, durante 40 años, y ha escrito bestsellers internacionales. Fue asesor de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. Trabajó para los estadistas rusos Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, y para el primer presidente de la Ucrania independiente, Leonid Kuchma. Difícilmente podría haber un académico más competente que Sachs para evaluar la agitación entre Estados Unidos y Rusia. En febrero de 2023 pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la explosión del Nord Stream. Nos comunicamos con el ocupado economista del desarrollo a través de una videollamada. Pregunta: profesor Sachs, usted comenta regularmente sobre la guerra en Ucrania desde febrero de 2022. ¿Cómo valora la situación en este momento? Jeffrey Sachs: en los últimos 2 meses, alrededor de 40.000 ucranianos han muerto en una contraofensiva fallida patrocinada por Estados Unidos. Entonces fue una época catastrófica. Ucrania nunca alcanzará sus objetivos en el campo de batalla. Eso quedó claro desde el principio, incluso si la administración Biden afirma lo contrario. Tengo 68 años y llevo más de 6 décadas escuchando historias de generales estadounidenses. Siempre dicen que el éxito está a la vuelta de la esquina. He oído eso muchas veces en Vietnam, Camboya, Laos, Nicaragua, Irak, Siria, Libia y ahora Ucrania. Es simplemente triste que Ucrania esté siendo destruida en el proceso solo porque Estados Unidos quiere obligar al país a ingresar en la OTAN, a lo que Rusia, por razones comprensibles, se opone. Pregunta:
usted dice que la estrategia estadounidense está condenada al fracaso. A pesar de esto, el presidente Biden se apega a ello. ¿Y por qué está haciendo esto? Sash, porque él y su equipo no son muy inteligentes. El presidente Obama, que es en parte responsable de este desastre, fue más inteligente. Recuerden ustedes que en realidad la guerra en Ucrania no comenzó en el 22, comenzó en el 2014. Es decir, que tiene un tiempo más de lo que generalmente se dice. Y en el 2014 quien gobernaba era Barack Obama. Y esa guerra estalló, como vamos a ver más adelante, por un golpe de Estado que se le dio al entonces presidente Víctor Yanukovych. Entonces sigo con la respuesta del profesor Jeffrey Sachs. Dijo públicamente Obama que Rusia tiene un dominio cada vez mayor en este conflicto. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho más en juego para Rusia que para Estados Unidos. La administración Biden creía que Rusia estaba mintiendo, o que si no estaba mintiendo, no tenía más remedio que ceder a la voluntad de Estados Unidos. Pregunta: ¿cómo llega a esta valoración? ¿Cómo se conocen las intenciones de la administración Biden? Jeffrey Sachs. En diciembre de 2021, cuando Putin presentó el proyecto de acuerdo sobre acuerdos de seguridad entre Estados Unidos y Rusia, llamé a la Casa Blanca y dije: negocie. La respuesta fue: no haremos eso. Desde entonces, la población de Ucrania probablemente se ha reducido en unos 10 millones de personas debido a las muertes en la guerra, la emigración y las separaciones territoriales. Y el baño de sangre continúa. Estados Unidos no quiere negociar. Esta es actualmente su doctrina, su política. No hay ningún tonto. Porque hagamos lo que hagamos, Rusia se intensificará. Para Rusia es esencial que Ucrania no esté en la OTAN. Sería bueno para Estados Unidos si Ucrania estuviera allí. Entonces tendríamos el control del Mar Negro. Precisamente de eso se trata, del acceso de Rusia a aguas cálidas. Sin eso, Rusia perdería la capacidad de ser un gran sujeto de la geopolítica a nivel mundial. Eso lo ha explicado con muchos detalles Henry Kissinger, por un lado, que ha hecho la advertencia, y también Zbigniew Brzezinski. Pero sigamos con la entrevista. Pregunta: ¿cuál es, en su opinión, el resultado más probable de esta guerra? Respuesta del profesor Jeffrey Sachs: seguirá matando y destruyendo a gran escala hasta que prevalezca la honestidad. La honestidad significa que algún día Estados Unidos tendrá que dejar claro que la OTAN no se ampliará para incluir a Ucrania, que ella ya no es un objetivo. Entonces los combates cesarán inmediatamente, y una vez que cesen habrá grandes problemas territoriales. Problemas territoriales porque es una cuestión de seguridad. Porque fíjense, por ejemplo, lo que está planteado hoy. ¿Cuál es la meta principal de Ucrania en esta ofensiva que ha lanzado desde hace ya más de 2 meses? Bueno, la idea es abrirse camino hacia Robotino. Ya llegó, allí se están escenificando fuertes combates, y de ahí entonces avanzar
hacia Tokmak. ¿Por qué? ¿Por qué son lugares importantes? Porque desde allí usted puede alcanzar las posiciones rusas en los lugares estratégicos desde donde se puede tener acceso a Crimea. Y al ubicarse ahí, entonces usted puede ablandar, como dicen, las posiciones rusas para abrirle paso entonces a las tropas y facilitar su penetración. Pero la posición geográfica es importante y por eso es que Rusia, pues, para su seguridad, para la seguridad de Crimea, procedió a hacer formal anexión de una parte del territorio de Ucrania, porque ya se perdió la confianza. Se había hecho un pacto en el 2014 para terminar una guerra, devolverle los territorios a Ucrania, su control, a excepción de Crimea, pero eso difícilmente ya sea posible. Muy difícil. Pero sigue la entrevista. Otra pregunta. La línea general en Occidente es que Putin está intentando restaurar la Unión Soviética. Sueña con una gran Rusia. Incluso se hacen analogías con Hitler. Vamos a escuchar la respuesta a esta inquietud que le plantea el medio, pero antes permítanme hacer una pequeña pausa. Continuamos con la reseña de la entrevista que le hiciera un prestigioso semanario suizo al académico estadounidense Jeffrey Sachs, ex profesor de Harvard y actual profesor de la Universidad de Columbia. Repito la pregunta del segmento anterior. La línea general en Occidente es que Putin está intentando restaurar la Unión Soviética. Sueña con una gran Rusia. Incluso se hacen analogías con Hitler. Esta opinión está muy extendida en los círculos dirigentes de Occidente, incluida Suiza. Me refiero a personalidades exitosas y que han viajado mucho, personas sensatas y experimentadas. ¿Qué les dices? ¿Por qué crees que su juicio es incorrecto? Jeffrey Sachs responde, bueno, miren el mundo. Si alguien se está expandiendo aquí, es el imperio estadounidense. Lo digo como un estadounidense que ha visto el mundo de forma abierta y honesta. Estados Unidos ha estado involucrado en más guerras desde 1947 que cualquier otro país del mundo. Derribaron docenas de gobiernos extranjeros y mantienen bases militares en todos los continentes. Si no me cree, lea el conciso estudio del profesor estadounidense Lindsay O'Rourke sobre este tema. La OTAN es efectivamente una alianza militar estadounidense. Su expansión hacia el este se va en contra de todo lo que los líderes occidentales prometieron al último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. La famosa frase fue: no nos movemos ni un centímetro hacia el este. Cuando cayó la Unión Soviética, yo estaba en el Kremlin. Para mí, esta no es una historia de libros. Realmente estuve allí. La idea de que Rusia es beligerante mientras las democracias son pacíficas es una tontería. Bueno, lo que hay es que ver que Estados Unidos tiene, creo que son unas 800 bases militares repartidas en el mundo entero. Estados Unidos nunca se fue de Europa. Sus tropas nunca abandonaron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Siguieron con su presencia en Alemania, en otros países europeos, en Corea del Sur, en Japón, y tiene bases militares también en el lejano oriente. Fue Boris Yeltsin el que
convino en sacar las tropas soviéticas de Europa del Este, de Alemania. Y ese fue un acto voluntario de la Unión Soviética. Y a cambio, lo que quería simple y llanamente era no más expansión militar hacia el este, que no se establecieran bases militares en su entorno por un tema de seguridad. Pero Boris Yeltsin se dio cuenta de que a Rusia le estaban dando un tratamiento de nación vencida. Y así como dice Jeffrey Sachs, que eso él lo pudo palpar estando justamente en Moscú cuando se produjo la caída de la Unión Soviética, pues eso mismo sintieron los dirigentes soviéticos. No es casual, eso lo entiendo yo, que Boris Yeltsin haya decidido señalar a Putin como su sucesor, porque quien puso a Putin fue Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin fue el que propició la apertura de la Unión Soviética, el que decidió terminar con el socialismo, meter a Rusia dentro del sistema capitalista y definitivamente sacar las tropas soviéticas de todos los lugares en donde se encontraban apostados en aquel entonces. Pregunta. La objeción común es que esta promesa nunca se puso por escrito. Respuesta del profesor Jeffrey Sachs. Ese no es un argumento válido para mí. Hay muchísima evidencia de esto en los archivos, tanto en Occidente como en Rusia. Y puedo decirles que Estados Unidos simplemente no puede dejar de jugar. Pregunta, ¿en qué casos piensa Jeffrey Sachs? Volvamos a febrero de 2014. ¿Qué pasó entonces? La administración Obama, con la ayuda de los nacionalistas ucranianos, derrocó al legítimo presidente del país, Víctor Yanukovych. Tenemos la evidencia grabada. La subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland, esa que acaba de visitar África en gestiones para manejar el tema Níger, donde hubo recientemente un golpe de Estado, y que se dice estuvo presente en una reunión donde alegadamente se planificó la destrucción del gasoducto Nord Stream 2, pues esa Victoria Nuland habló con el embajador estadounidense en Kiev sobre quién formará el próximo gobierno 4 semanas antes del golpe. Él dice que hay grabaciones sobre eso. Nuestros periódicos no dicen una palabra al respecto, aunque cualquiera que quiera puede oírlo. Buscar en Google una vez es suficiente. No se trata de que Putin reconstruya el imperio ruso. El gobierno de Estados Unidos dice esto para distraer la atención de sus propios planes. Yo no olvido, y está ahí, se puede consultar, una crónica del diario El País, en donde se narra cómo fue que transcurrió, las cosas que se discutieron en una reunión de los líderes europeos con el entonces presidente Víctor Yanukovych. Si la memoria no me falla, eso fue en el 2013, finales de 2013. Y lo que se estaba planteando allí era una propuesta de asociación Ucrania-Unión Europea. No la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, que eso nunca se llegó a plantear, sino un acuerdo de asociación. Ucrania en ese entonces tenía problemas financieros porque tenía que afrontar vencimientos de su deuda y le estaban ofreciendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
a cambio de unos ajustes. Rusia le había hecho una propuesta a Yanukovych, que era: nosotros vamos a ayudar con la deuda para que Ucrania pueda cumplir con sus obligaciones, nosotros le vamos a bajar el precio al gas que le suministramos a Ucrania y podemos hacer incluso un acuerdo para ampliar los intercambios y de esa manera lograr que Ucrania pueda solventar sus problemas económicos. Rusia en ese entonces le pagaba a Ucrania por el paso del Nord Stream, le pagaba por Crimea un arrendamiento y además de eso le suministraba energía eléctrica y el gas, además de ser el principal mercado de las exportaciones ucranianas. Y Víctor Yanukovych puso las dos cosas sobre la mesa y dijo: lo que ustedes me están ofreciendo realmente a mí no me resulta tan atractivo, porque además de que no me resuelve el problema, me estaría metiendo en un grave problema político, porque Yanukovych era consciente de que estaba en una zona que se disputaban, por un lado, Rusia y Occidente, porque Rusia nunca quiso aceptar que Ucrania fuera territorio de expansión de la OTAN, pero de eso se va a hablar un poquito más adelante. Otra pregunta. El historiador ruso Stephen Kotkin tiene una opinión diferente. Dice que Putin es extremadamente peligroso. Su régimen sigue un patrón histórico en Rusia. El gobierno es incapaz de reformar el país, se está volviendo más autocrático, más dictatorial y acaba librando una guerra. La respuesta de Jeffrey Sachs a estas observaciones: Rusia tiene un régimen relativamente autoritario, pero eso no significa que simplemente invada otros países. Lo contrario es más cierto. Rusia es un país que a menudo ha sido atacado desde el exterior, sobre todo desde el oeste, pero también desde el este, concretamente por los mongoles. Veo un patrón en eso. En todo caso, la idea de que Rusia es autoritaria y por tanto militarista y guerrera, mientras que las democracias son pacíficas, es simplista. El país más violento del siglo XIX fue la democrática Gran Bretaña. Hoy son los Estados Unidos de América. Vamos a continuar reseñando la entrevista que le hiciera un semanario suizo al académico estadounidense Jeffrey Sachs. Permítame hacer otra pequeña pausa. Es cierto lo que dice el profesor Jeffrey Sachs. Rusia, a lo largo de su historia, ha sido invadida en varias ocasiones por los mongoles. Recuerden ustedes que los mongoles dominaron esos territorios durante varios siglos. Posteriormente, Suecia invadió Rusia. Polonia y Lituania, que conformaron una asociación de países, también tomaron parte de lo que hoy es Ucrania. Francia, recuerden ustedes, Napoleón, que fue derrotado precisamente en el territorio ruso. En esto destacó un general, un gran estratega militar ruso de apellido Kutuzov, con la política de tierra arrasada y de guerra de guerrilla. Derrotó nada más y nada menos que al propio Napoleón. Alemania, la Alemania hitleriana, y desde luego que todo esto está en el subconsciente de los rusos. Y por eso son
muy delicados con su seguridad y se toman muy en serio esta cuestión de las armas en su entorno y cómo están distribuidas. Pero volvamos otra vez a la entrevista al profesor Jeffrey Sachs. Pregunta: ¿y qué conclusión saca de esto? Respuesta del profesor Jeffrey Sachs: basándonos en la experiencia histórica, los dirigentes del Estado ruso ven a su país amenazado en la frontera. Por eso la neutralidad de Ucrania es una buena idea. En cuanto a Putin, inicialmente apareció como un amigo de Occidente. Lo sé de primera mano. Conozco a muchos políticos europeos que tienen o que tenían buenas relaciones con él. Pregunta del medio: ¿alguna vez conoció a Putin? Respuesta de Jeffrey Sachs: sí. ¿Cuál fue su impresión de él? ¿También conoció a Gorbachev y a Yeltsin? Respuesta: respetaba mucho a Gorbachev. Realmente era un hombre de paz. También me gustó Yeltsin. Ojalá se hubiera mantenido sobrio más a menudo. Yeltsin era alcohólico. Quería normalidad y quería ayudarlo a lograrlo. Apenas conozco a Putin, no puedo dar una valoración personal de él. Pregunta: estuve hace unos meses en Moscú y hablé allí con mucha gente. Un académico me dijo que Putin ha confiado en Occidente durante demasiado tiempo. ¿Cómo califica eso? Respuesta de Jeffrey Sachs: Gorbachev, Yeltsin, Putin, todos confiaban en Occidente. Solo un ejemplo: en el 2002, Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado de Defensa de Misiles Balísticos. ¿Y qué hizo Putin? Se mantuvo leal a Occidente. La ruptura no se produjo hasta 2008, después de la cumbre de la OTAN en Bucarest, cuando se declaró como objetivo la adhesión a Ucrania. A propósito de ese encuentro, donde Estados Unidos hizo esa propuesta, los rusos expresaron sus quejas. Desde luego no era un buen momento para Rusia y no pudieron hacer mayor resistencia. Pero en ese momento Francia y Alemania se opusieron a la propuesta de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque sabían perfectamente lo que eso terminaría provocando. Pregunta: ¿qué quiere Putin en este momento? ¿Cuál es su principal objetivo? Respuesta del profesor Jeffrey Sachs: quiere asegurarse de que Ucrania no se una a la OTAN y quiere conservar Crimea. Lo que estaba sobre la mesa en diciembre de 2021 debería haberse aceptado. Eso habría mantenido a Ucrania dentro de sus fronteras, con la excepción de Crimea, donde de todos modos existe una base naval rusa desde 1783. Desde 1783 existe esa base naval rusa. Lo que Putin dijo en ese momento fue razonable y aceptable desde el punto de vista estadounidense. Yo creo que esta es una observación interesante. En realidad, el asunto estaba planteado no como él dice desde el 2021, sino desde antes, porque recuerden que los acuerdos de Minsk se firmaron en el 2014 y en esos acuerdos se contemplaba que Ucrania tendría plena soberanía sobre todo su territorio, a excepción de Crimea, y se le concedía una autonomía a las regiones del Donbass, a los rusófilos que habitan allí y que fueron protagonistas importantes en esa guerra de 2014. Eso se pactó entonces. Ahora una pregunta que hay que formularse. Bueno, Crimea, todo el mundo sabe que era parte de Rusia,
por una razón que mucha gente no se explica, Nikita Khrushchev quiso regalarle ese territorio a Ucrania. Eso no se explicó la razón, pero eso se hizo una realidad, a pesar de que la población allí mayoritariamente era rusa y siguió siendo rusa. La pregunta que yo me hago, si Ucrania recupera Crimea, ¿qué va a hacer con esa población de Crimea? Mayoritariamente rusa. ¿La va a sacar, la va a desalojar de ahí? Porque en Ucrania se ha aprobado una disposición prohibiendo hablar en ruso. Y todo lo que huela a ruso ahí no es bienvenido. Y entonces eso realmente plantea un gran problema. Por eso Barack Obama decía, no hace mucho, que la población allí es mayoritariamente rusa y que por eso Rusia no tuvo mayor inconveniente en anexarse Crimea. Y sugería que era una idea descabellada pretender desalojar a este país de ese territorio, por las razones históricas y por la importancia que este país le atribuye a esa zona y la presencia de una población de origen ruso en la misma. Pregunta, ¿qué quiere el presidente Biden? Respuesta, Jeffrey Sachs. Por el momento quiere ganar la reelección. La guerra de Vietnam también continuó porque siempre había elecciones en Estados Unidos. Probablemente Biden quiera salir en algún momento del conflicto con Rusia sin perder apoyo político. Pregunta, Victoria Nuland dijo que estaba satisfecha con el sabotaje del Nord Stream. ¿Quién crees que hizo estallar las tuberías? Respuesta del profesor Jeffrey Sachs, ex catedrático de Harvard, actual profesor de la Universidad de Columbia. Su respuesta. Por el momento solo hay dos teorías. La del periodista estadounidense Seymour Hersh, premio Pulitzer, y la del gobierno estadounidense. Hersh dice que fueron los americanos. Los estadounidenses dicen que los ucranianos estaban detrás de esto. Me inclino por la teoría de Hersh. Es sorprendente que nadie diga que los rusos sean los responsables de esto. Le dije al Consejo de Seguridad de la ONU que se necesitaba una investigación independiente. Desafortunadamente, Estados Unidos, con su poder de veto, está en contra. Y nadie en Europa cuestiona todo esto, especialmente los alemanes, que son los más afectados. Los parlamentarios del Bundestag que intentaron cuestionar seriamente el gobierno fueron despedidos por motivos de seguridad nacional, algo alarmante. Por aquí eso ni siquiera se conoce. Pregunta, ¿qué dice la historia sobre el Consejo de Seguridad de la ONU? Al fin y al cabo, estamos hablando de un grave intento de asesinato del suministro energético de un Estado soberano y el organismo competente se niega a iniciar una investigación. ¿No es eso una franca declaración de quiebra por parte de la ONU? Respuesta del profesor Jeffrey Sachs. No debemos confundir el Consejo de Seguridad de la ONU el Consejo de Seguridad con la ONU en su conjunto. En cuanto al Consejo de Seguridad, tengo una sugerencia que está tomada de los principios de la Iglesia Católica. Deberíamos encerrar a los 15 miembros en una habitación y decirles que no pueden salir hasta que empiece a salir humo blanco. La tarea del Consejo de Seguridad es negociar. Lamentablemente no veo ninguna negociación, solo discursos ante las cámaras para el ciclo de noticias. Pregunta, ¿existe alguna institución internacional que pueda poner orden en esta terrible situación? Respuesta del profesor Jeffrey Sachs, no. Solo una llamada telefónica entre Biden y Putin puede poner fin al conflicto. Fíjense cómo es que están planteadas las cosas. Dos hombres tienen la capacidad de ponerle fin a una guerra que está costando miles de vidas.
y estás provocando mucha destrucción y un grave problema a nivel global, y no son capaces de ponerse de acuerdo. Tampoco hay un organismo internacional que pueda realmente asegurar una solución política, una solución diplomática a este problema. Los dos no se han hablado desde el 24 de febrero de 2022 ni una sola vez. Eso es loco. Pueden tener opiniones diferentes, pero tienen que hablar entre ellos. Esa es la tarea de los políticos. Como los estadounidenses y los rusos no pueden hablar entre sí, los ucranianos mueren todos los días. Esa es la triste verdad. Pregunta: tengo la impresión de que tenemos una enorme crisis de liderazgo, especialmente en Occidente. En breve, después de una pequeña pausa, la respuesta del profesor Jeffrey Sachs a esta interrogante. El semanario suizo, como hemos estado viendo, entrevistó al profesor Jeffrey Sachs, catedrático de la Universidad de Columbia, lo fue también de la prestigiosa Universidad de Harvard. Y bueno, la entrevista fue publicada in extensa y estamos haciendo una reseña de lo que allí dice el conocido académico estadounidense, economista. Pregunta: tengo la impresión de que tenemos una enorme crisis de liderazgo, especialmente en Occidente. Los jefes viven en una cueva donde se dejan hipnotizar por las imágenes de sus propios enemigos. ¿Cómo lo ves? Sachs: tengo un libro aquí llamado Las cartas de Kennedy Khrushchev. Cuando Kennedy asumió la presidencia, Khrushchev le envió una carta de felicitación. Kennedy sugirió entonces abrir un canal confidencial para la comunicación textual. En aquel entonces no existía el teléfono rojo. Prometió que nada de eso se haría público jamás. Estas cartas, que suman más de 100, son sorprendentes e increíblemente importantes. Eran letras humanas. Fue esta relación, la conversación, la que finalmente salvó al mundo de los calurosos días de la crisis de los misiles cubanos. A veces esos dos líderes mundiales se peleaban violentamente, pero siempre se consideraban seres humanos y podían hablar entre sí como seres humanos. Esa es la diferencia con respecto a hoy. Una de las peores ideas de la política estadounidense es que, entonces ahí le interrumpe el entrevistador para formularle una pregunta, para hacer una observación. Sobre todo porque usted también habló con Stalin y Mao. Comparado con ellos, Putin parece casi un niño de coro. No solo hablamos así con gente, sino que también firmabas contratos con ellos. Esta es una medida de la crisis en la que se encuentra hoy la diplomacia. Otra pregunta: usted ha criticado ahora a la parte norteamericana. ¿Cómo juzga el comportamiento de Putin? ¿No ve en él cierta megalomanía cuando invadió Ucrania? Vio a los estadounidenses huyendo de Afganistán, vio un gobierno alemán nuevo e inexperto, vio a políticos como Emmanuel Macron en Francia y Boris Johnson en Gran Bretaña, y probablemente pensó para sí que podía manejar esto fácilmente. La respuesta de Jeffrey Sachs a esas observaciones: no diría que es un megalómano, pero parece haber subestimado la respuesta de Occidente, del mismo modo que Occidente subestimó anteriormente la respuesta rusa. Estados Unidos pensó que sería suficiente con expulsar a Yanukovych e instalar un gobierno pro-occidental en Kiev. Calculaste mal. Putin se apoderó de Crimea. Putin pensó que una presencia masiva de tropas en la frontera sería suficiente para llevar a Biden a la mesa de las negociaciones. Por supuesto que Biden debería haber negociado, pero pensó que era un engaño.
Curiosamente, Zelensky se apresuró a hablar con los rusos. Observación del medio. Sacó a relucir la neutralidad de Ucrania a través de Twitter. Sash, exactamente, ya en marzo de 2022, apenas unos días después de la invasión rusa, Biden, sin embargo, no quería negociaciones. Pensó que las sanciones pondrían a Rusia de rodillas. Es un juego de escalada. Estamos en medio de una catástrofe. Pregunta: ¿cómo valora al presidente Zelensky? Nuestros medios pintan la imagen de un santo. ¿Es él el líder responsable que intentan vendernos? Respuesta de Jeffrey Sachs: no, al contrario, pasará a la historia como una catástrofe para su país. Si hubiera cumplido con el acuerdo en marzo de 2022, habría hecho su trabajo. Pero Estados Unidos se involucró y Zelensky se puso de su lado. Desde entonces ya terminó. Este señor, como se dijo al principio, Jeffrey Sachs, fue asesor del primer presidente que tuvo la Ucrania independiente, el señor Kuchma. Conoce bien también Ucrania. Otra pregunta: comienza ahora un nuevo capítulo en la historia contemporánea. El telón de acero cayó hace 30 años. Luego llegó Internet, todo quedó en red, hubo un aumento en la globalización y el libre comercio. Usted es economista del desarrollo. Muchos países han logrado mucha prosperidad gracias a una creciente interdependencia. Y ahora de repente nos encontramos en una versión absurda de la Guerra Fría. ¿Verdadero o exagerado? Respuesta de Jeffrey Sachs: no sabemos en qué mundo estamos entrando, pero creo que ya estamos en un mundo post-estadounidense y post-occidental, un mundo multipolar donde los países BRICS son más grandes que los países del G7. Pregunta: ¿a los estados de la OTAN, Turquía y Grecia, les gustaría unirse a la alianza BRICS? Jeffrey Sachs: y la administración Biden todavía cree que este es un mundo liderado por Estados Unidos con solo dos sectores recalcitrantes, China y Rusia, y que todos los demás entrarían en razón. Su pensamiento se detuvo a finales de los años 1990. La guerra de Ucrania expone despiadadamente la pérdida de poder de Estados Unidos. Ya no eres la hegemonía global, pero sigue siendo un país poderoso. Pregunta: ¿qué les dirías a quienes ven en un conflicto global entre democracias y autocracias y llaman a China el enemigo final de Occidente? Respuesta de Jeffrey Sachs: cuando escuché eso por primera vez, pensé que era más tonto que un cuento del jardín de infantes. No podía creer que un presidente de los Estados Unidos dijera algo así. Hoy es parte integral del discurso de política exterior de Estados Unidos. Pregunta: hablemos brevemente de Estados Unidos en general. Leemos noticias inquietantes sobre personas sin hogar y muertes por drogas. La delincuencia está aumentando y la clase política está en desacuerdo. ¿Cómo evalúa el estado de la nación? Respuesta del profesor Jeffrey Sachs: el lobby ha estado destruyendo la democracia estadounidense durante unos 40 años. La Corte Suprema abrió las compuertas a la corrupción en el sistema. La atención sanitaria está en manos de las grandes compañías de seguros médicos, el sector energético en manos de las compañías petroleras, la política exterior en manos del complejo militar industrial. Todo está dividido. El problema no es la polarización entre republicanos y demócratas. El problema es el sistema que no puede reformar.
que no se puede reformar. Los ricos que donan a los políticos, quieren pagar pocos o ningún impuesto como lo hacen hoy. De esta manera se impide cualquier cambio en el status quo. El final de la historia es el final de la historia. Estados Unidos está paralizado. No pasa nada cuando los demócratas están en el poder y no pasa nada cuando los republicanos están en el poder. O sea, que no importa cuál partido esté en el gobierno, siempre sigue mandando la misma gente, los poderosos, los que imponen sus reglas en el sector de la salud, en la política exterior, en lo que tiene que ver con el rumbo económico de la nación, lo que tiene que ver con la política energética, es lo que nos está diciendo. ¿Cómo se llegó a este punto? Hace tiempo que nosotros venimos explicando ese problema y dijimos que la política, las políticas neoliberales, las políticas del libre mercado, de que el mercado sea el que asigna los recursos y el que tome las decisiones, esas políticas han provocado una enorme desigualdad, una concentración brutal de la riqueza. Y la concentración de la riqueza ha puesto el poder político en manos de 2 o 3. Y por eso las cosas no cambian. Y la democracia se ha convertido en una especie de caricatura. No importa el partido que gobierne, sigue mandando la misma gente. Y por eso es que ustedes ven que políticos antisistema como Donald Trump han terminado imponiéndose. No solo en Estados Unidos, sino en todos los países o en muchos de esos países que han estado impactados por esta situación de la concentración de los ingresos. Por eso usted lo está viendo en algunos países europeos también. Ese es el problema y yo creo que ahí el profesor Jeffrey Sachs pone el dedo en una gran llaga. La entrevista es un poco más extensa, pero lamentablemente ya el tiempo se nos terminó. Ustedes la pueden ver en el medio que ya cité. Ahí está la entrevista inextensa. Basta con usted localizar el medio, pasarle el traductor de Google y ahí la tendrá a su plena disposición para una lectura cuidadosa. Me disculpan lo cansón de la cita, pero creo que ha valido la pena el esfuerzo. Nos vemos en la próxima entrega de A Quemarropa.